23 de julio, Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Santa Brígida de Suecia fue hija, más tarde esposa, madre, viuda, consejera de reyes, religiosa y fundadora. Todas estas cosas hay que decir para definir a esta mujer grande. Los países escandinavos del norte de Europa, Noruega, Dinamarca, Suecia, son muy desconocidos. Para muchas personas están habitados por nieves perpetuas, pero a lo largo de la historia han dado también a la Iglesia numerosos santos muy valientes, muy valiosos. Santa Brígida vivió un matrimonio de 30 años, del que nacieron 8 hijos a los que transmitió la fe. Y aunque procedía de una familia noble y rica, fue muy austera en sus gustos, evitando lujos y caprichos, y muy generosa con los pobres, que la estimaron y la admiraron hasta su muerte. Pero hay un aspecto sobre el que me parece que hoy podemos centrar nuestra atención, y es cómo esta santa despeja muchos tópicos sobre el cristianismo y sobre la historia de la Iglesia, muchos estereotipos que se escuchan por todas partes y que en realidad no tienen fundamento. Por ejemplo, habréis escuchado que en la Edad Media reinaba en Europa la ignorancia y la superstición. Falso. Por el contrario, Brígida de Suecia estudió derecho romano y leyes suecas y también latín en pleno siglo XIV. Y es en la Edad Media precisamente cuando se fundan las primeras universidades de toda la historia humana, que por cierto las funda la Iglesia Católica. También os habrán dicho que las mujeres han vivido sometidas en la Iglesia, y tampoco esto es cierto. Santa Brígida fundó una orden religiosa mixta de hombres y de mujeres que estaba gobernada por mujeres. Ella fue la primera abadesa. Por cierto que esta orden además tradujo la Biblia a los idiomas escandinavos y montó la primera imprenta que existió en Suecia. Y fue una mujer al mismo tiempo tan influyente que junto a Santa Catalina de Siena fue la que terminó moviendo al Papa, que se había retirado a Aviñón en Francia, para que volviera a Roma, que es el lugar donde debe residir el Papa. El Papa es el obispo de Roma. Como veis, por tanto, una mujer con un gran peso, con una gran influencia en la vida de la Iglesia, con una gran ascendencia por su virtud, por su cultura y por su santidad. Además de todo esto, viajó como peregrina andando hasta Santiago de Compostela, en España, y estuvo también en Roma y en Tierra Santa. Como veis, una mujer culta, una mujer con iniciativa y sobre todo una mujer santa, que es lo más importante a lo que podemos aspirar en esta vida. Y son los santos los que de verdad cambian, transforman, mejoran la historia. Cuentan que después de su muerte, cuando fueron trasladados sus restos mortales desde Roma hasta su país natal, se obraron cientos de conversiones por el camino, porque por donde pasaba su féretro y la gente se enteraba que iba a pasar su cadáver, se acercaban a rezar, a acogerse a su intercesión,
Y tanto en Viena como en Czestochowa, en Polonia, cientos de personas comenzaron a vivir de una manera nueva solamente por haber estado cerca de ese féretro de Santa Brígida de Suecia. Pues si este verano disponéis de tiempo suficiente, aunque sea en la piscina o en la playa, me atrevo a sugeriros una lectura muy interesante sobre la historia de la Iglesia y del cristianismo, que es el libro del periodista italiano Vittorio Messori, que lleva por título Leyendas negras de la Iglesia. Vais a aprender mucho, se os van a deshacer muchos tópicos y errores que nos han pretendido convencer, y sobre todo lo vais a pasar en grande, terminando por dar gracias a Dios por la historia preciosa de la Iglesia, que tiene tantas mujeres y tantos hombres formidables. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.